Muy buenas tardes a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que está presente en la plataforma. Hoy es domingo 18 de enero del 2026. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Posteriormente tendremos un tiempo, un espacio para orar. Gracias al Señor por la vida de ustedes, por los que están en directo y también las grabaciones, cuando se reproducen en cualquier lugar de nuestro país, nuestra ciudad, nuestro país, mundo. El Señor nos está bendiciendo de una manera especial por medio del mensaje de las Escrituras. Hoy comenzamos un tema muy bonito que tiene que ver con el ministerio del profeta Samuel. El ministerio del profeta Samuel está ligado al Reino Unido. Y es así como nosotros podemos darnos cuenta que después del tiempo de los jueces, que es uno de los tiempos más complicados y difíciles de la historia del pueblo de Dios, de la historia de Israel, entra un tiempo que nosotros llamamos la historia del Reino Unido. Un escenario muy interesante porque no empieza directamente con reyes, con los reyes del Reino Unido, que fueron tres, en su orden: Saúl, el rey David y el rey Salomón. 120 años de Reino Unido. Y lo curioso es que empieza este tiempo de la historia sagrada es con eh, el profeta Samuel, con un contexto familiar, un contexto de Israel, un contexto de la vida religiosa de Israel, una situación geopolítica muy interesante también, que después va a desarrollarse más o menos en el capítulo 8 y 9 de Primero de Samuel, en la apertura de la primera figura real de Israel, que es Saúl. Pero mientras tanto, vamos a mirar todo un escenario que tiene que ver con Samuel. De por sí es un solo libro en la Biblia hebrea. No existe primer y segundo libro, sino solo un libro que se llama Samuel. Y eh, dicho sea de paso, es un libro catalogado como de gran importancia porque no solamente es un libro de narrativa histórica, sino es un libro de profecía. ¿A qué me refiero con la profecía? Es la descripción de cómo desarrolló Samuel una profecía diferente a la de algunos otros profetas, porque, pues digámoslo así, Samuel desarrolla su ministerio desde muy niño, muy joven, eh, no solamente viendo cosas como vidente, como lo apodaron, sino estructurando una vida por la ley de Moisés, es decir, por lo que está escrito de la ley de Moisés, desconocida para ese momento, y también, digámoslo así, que Samuel tiene como característica que enseña en el Israel en yendo de un lugar a otro. Vamos a abrir el primer libro de Samuel, el capítulo uno, y vamos a detenernos en el versículo uno. Ahí vamos a empezar la lectura y vamos a leer hasta el versículo 8. Primero de Samuel uno, del 1 al 8. Si alguien desea hacer esta lectura, lo puede hacer. Primero de Samuel uno, del 1 al 8. Listo. Hazlo. ¿Ya? Ya. Nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo.
Y él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía dos hijos más, Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovne y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ¿hasta dónde es? ¿Hasta? Ahí está bien, Angelita, y ya Sí. después desarrollamos Bueno, los siguientes versículos. Vamos a mirar todo el marco que se nos presenta en los primeros versículos. Primero, estamos hablando de la tribu de Efraín, realmente queda en el norte, una tribu grandísima, de las más grandes de las 12 tribus de Israel, y de por sí era característica no solamente de tribus, sino de los hijos de Jacob, que Efraín tenía un gran privilegio en las tierras que se cultivaban. Dice que allí había un hombre que se llamaba Elcana, y ahí lo bueno de las escrituras es que nos muestra una pequeña genealogía de dónde venía Elcana, pero pues era un hombre de Israel, porque era efrateo, dice, es de Efraín. Tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Es una, es un hombre bígamo y digámoslo así, el contexto, ojo, el contexto de los primeros capítulos de Samuel, sobre todo los primeros 8 capítulos de Samuel, pertenecen a los tiempos de los jueces en la historia sagrada. No podemos decir que desde el primer capítulo o primer versículo de Samuel ya estamos hablando de reino unido o de un solo reino, de las 12 tribus unidas, sino que tenemos que hablar de las características regentes con las que viene Israel. Y las características regentes son de jueces. Entonces tenemos que ubicar el momento de Elcana, Ana, Elí, Ofni, Finés y otros personajes, incluyendo Samuel, en esos primeros capítulos, dentro del tiempo de los jueces, porque realmente así es como se nos presenta. Samuel llega a ser el último de los jueces y el primer personaje de la historia sagrada que intercambia oficio sacerdotal con profético, incluyendo el oficio regente. Es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es decir, Samuel tiene tres oficios: el de gobernar, el de ser sumo sacerdote y el de ser profeta. Los tres los desarrolla simultáneamente. Por eso, la persona y el ministerio de Samuel son supremamente importantes para dar luz a mucho de lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio. Entonces, la bigamia aquí del Cana no nos debe sorprender porque es un tiempo de mucha confusión, mm, mucho ritualismo, mucha religiosidad, pero poco conocimiento del Señor, poco conocimiento de Dios y de lo que se conocía de Dios era por medio de los jueces o libertadores que
Dios usaba para liberar, eh, digámoslo así, de una manera muy limitada, temporal, la opresión de los pueblos, incluyendo los filisteos, contra Israel. Entonces aparecen figuras. Jepté es uno, Débora y Barak es otro, la figura de Sansón es otra figura allí entre los jueces, y los vemos en lo que se llama, en ese círculo de pórtese mal, hay castigo, Dios los libera, los restaura y otra vez se portan mal. Esa es la vida de Israel, de Elcana, de Ana y Penina. Con todo, con todo, ofrecían sacrificio, algo de luz del Señor. Y todos los años, en el versículo 3, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Es decir, en Silo se encontraba lo que, lo que quedó del tabernáculo en tiempos de, de Moisés y de Josué. El arca se encontraba en Silo, en una enramada. ¿Y quién estaba allá? Pues el sumo sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y entonces sabemos que los hijos del sumo sacerdote, pues por línea directa, llegan a ser sacerdotes porque pertenecen a la tribu de Leví. Y los levitas son los encargados de todo lo que tiene que ver con las instrucciones de Dios, y también de allí salen los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Entonces ya hemos ubicado a Elcana, a Ana, a Penina, o sea, un hombre con dos mujeres. Ya hemos ubicado a Elí, un hombre con dos hijos, Ofni y Finés. Entonces ya tenemos como dos grupos, dos grupos de personas. La familia de Elcana y la familia de Elí. Elí y los hijos, Ofni y Finés, y Elcana, sus esposas, Penina y Ana. Ahí estamos. De Efraín se van entonces para Silo a ofrecer sacrificios. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces aquí se presenta una sensibilidad muy interesante del Cana. Con todo y que, digámoslo de alguna manera, la condición en la que se vivía en ese tiempo no era la típica condición justa y santa, el Cana se dirigía a ofrecer sacrificios. ¿Qué quiere decir ofrecer sacrificios? Se podía ofrecer sacrificios según la condición económica. Entonces, si se podía un becerro por la prosperidad que Dios daba, pues estaba bien. Pero también había sacrificios de aves, o si no, también se daba ofrenda de harina de flor de harina o de trigo. Aquí dice que él como, digámoslo así, cabeza de la familia, ofrecía como diciendo mi porción o esta porción o esta oveja o este becerro es porque le quiero dar gracias a Dios por Penina, y esta otra porción por Ana, y esta otra porción por los hijos que tengo con Penina. Aunque no es muy claro el tema de qué quiere decir cada parte, lo que sí queda claro
es que el Cana consideraba muchísimo a Ana, la expresión que dice el versículo 5, porque amaba a Ana, aunque, aquí hay un pero, Dios, nuestro Señor, no le había concedido tener hijos. Entonces, digámoslo de alguna manera, lo que ofrecía el Cana probablemente eran sacrificios, sí, de alabanzas, de adoración, pero era también por petición. Y en el nombre de Ana ofrecía probablemente una mejor parte, un, de pronto una oveja más perfecta, o de pronto algo que hubiera cultivado y era mucho mejor. Creo que, aunque no especifica exactamente qué es lo que se llama la porción, sí especifica que lo de Ana sobresalía sobre Penina y sobre los hijos de Penina. Sobresalía de manera muy evidente. Cuando las escrituras en este contexto dicen, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, es muy claro que no es algo agradable la esterilidad, y mucho menos en tiempos en los que estamos nosotros viendo esta narración bíblica, donde la relación de esterilidad es, está vinculado con alguna maldición. Por eso, se le suma a eso la burla y el escarnio, versículo 6, y, la, y las escrituras llaman, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces Penina se aprovechaba, tal vez conocía los sentimientos genuinos de Elcana y aprovechaba las debilidades de Ana, tanto así que las escrituras las llama rivales. ¿Quién se queda con el amor del marido? Es un escenario extraño, ¿cierto? Pero la Biblia es la historia del ser humano, no solamente la historia de Israel, es la historia del ser humano, con poca luz de Dios, con escasísimo conocimiento y con muchísimo antropocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Muchas decisiones basadas en el hombre, en los sentimientos humanos, en las sensaciones humanas. Creo que los tiempos actuales no difieren mucho de los tiempos que estamos leyendo aquí. Cada quien hacía lo que bien les parecía, eso dice Jueces. Y esta es una de esas situaciones del Cana. Sin embargo, el adoctrinamiento que nosotros hacemos como iglesia, como comunidad, como cristianos bíblicos, es procurar que nosotros seamos buenos padres para que los hijos asimismo repliquen lo que nosotros les hemos enseñado. Buenos padres igual buenos hijos. Pero si uno ve este escenario en nuestro siglo XXI, un hombre bígamo, con poco conocimiento, con mucha religiosidad, teniendo hijos con una mujer y viviendo en una misma casa con la otra mujer, que sí ama, pero es estéril, y ofrece sacrificios a Dios de una manera especial para que él pueda tener unos hijos con Ana, pues es un escenario, pues digámoslo así, extraño, pero está en la Biblia y pertenece al ser humano con poco conocimiento de Dios o casi nulo, pero con mucha religiosidad. La contienda se deja ver que había rivalidad y en medio de esa rivalidad había intencionalidad
de enojar, de entristecer, de irritar y de burlarse de que no tenía hijos. Esto es difícil. Para los tiempos bíblicos que estamos viendo, mucho más. Así hacía cada año, versículo 7. Cuando subía a la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir la casa de Jehová? En ese tiempo era una enramada con el arca, no más, una tienda. El arca era quien le daba el concepto de casa, la casa de Jehová. No había todavía templo. Entonces, cada año, dice las escrituras, así se hacía. Y claro, tal vez la petición de Ana cuando subía a Silo era pedir por un hijo, para que ella pudiera sacudirse de la vergüenza y el escarnio. Entonces, esto pasaba, versículo 7 al final, Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pues es una expresión un poco complicada, porque primero las preguntas son preguntas que él sabe las respuestas. ¿Por qué lloras? La respuesta es porque no tiene hijos. ¿Por qué no comes? La respuesta es porque no tiene hijos. ¿Y por qué está afligido tu corazón? La respuesta es porque no tiene hijos. Pero la última pregunta es una pregunta que, aunque busca consuelo, es realmente un poco más humillante. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? La respuesta es no. Y aquí, con cuidado, toca mirar cosas. El deseo de Ana de tener un hijo, probablemente al principio, puede ser un deseo natural, puede ser también un deseo egoísta, o puede ser también un deseo de competitividad contra su rival. Puede ser esas tres. Probablemente tiene ese contenido. De pronto no plenamente, pero sí lo hay. Al verse que cada vez su rival la humillaba, le pedía un hijo. Dios, sácame de esta humillación y dame un hijo. Estoy cansada de escuchar el escarnio, de, de que me humillen. Estoy cansada de eso. Dame un hijo. Y, e- y era tan importante para Ana el tema que el llanto era constante y también la falta de comida y la tristeza profunda era evidente. Ahí no cabe el punto de la consolación de lo que el Cana quería. Y aquí vemos también la mano del Señor en esta narrativa, porque probablemente de la intención de Ana, el Señor sí responde, pero no en la dirección que Ana quiere o que el Cana quiere, sino en la dirección que Dios mismo le da a la respuesta. Quiero adelantarme un poco en la aplicación. Es como si tú estás orando porque quieres 10 millones de pesos. Señor, dame 10 millones de pesos, dame 10 millones de pesos, dame 10 millones de pesos. Y tú tienes un grupo de amigos que tienen mucho dinero y te llaman y te humillan, y te dicen, tú eres una persona pobre, tú no tienes dinero, tú no sabes lo que es la vida con dinero, nosotros sí podemos darnos la vida, gastar, viajar, comprar.
con nuestros millones. Entonces tú llegas a los pies del Señor y dices, Señor, dame 10 millones de pesos. No quiero más, solo 10 millones de pesos para demostrarles a ellos que me humillan que yo también puedo tener plata. La petición es egoísta y nace de un desquite. Y estoy viendo los primeros 8 versículos y de por sí llevo mucho tiempo estudiando y masticando este texto. Ana se acerca con esa petición y esa humillación para mostrarle a su rival que Dios la tiene en cuenta y que no está maldecida por ser estéril. Y probablemente tú y yo en esta vida tenemos esas motivaciones. Quiero demostrar, quiero mostrar, quiero que me validen. Son sentimientos muy juveniles a veces, el buscarse espacios de identidad o identidad en un grupo, o como se dice en Bogotá o en las diferentes capitales del mundo, pertenecer a la tribu urbana, pertenecer a un conglomerado. Y en el ejemplo que les estoy dando, que es hipotético, obviamente, esa persona le pide 10 millones de pesos porque quiere mostrar a sus amigos que también puede tener plata. Y resulta que Dios le dice, ¿quieres 10 millones de pesos? Te doy 10 millones de pesos. Pero esos 10 millones de pesos no te los voy a dar para que compitas con tus amigos que tienen dinero. Te voy a dar 10 millones de pesos para que le des de comer a los que no tienen comida, para que compres ropa y medicamentos a aquellos que están desprotegidos, para que tengas para el transporte para visitar a los enfermos en los hospitales de los pueblos, para que tú administres de una manera diferente el dinero a como lo hacen tus amigos. Ahí quedamos sorprendidos. Es donde Dios redirecciona la intención, porque pueden ser peticiones legítimas, pero motivaciones no sanas. Y eso solo lo sabe el Señor, solamente el Señor. A veces, hasta nuestro corazón engañoso se convence y quiere convencerse de que son cosas que se tiene el derecho de pedir o son legítimas, pero solo el Señor redirecciona y redirecciona la petición como sí es legítima, pero la motivación no. Entonces, muchas de las oraciones que nosotros hacemos tienen contenido humano y probablemente motivaciones que no son para la gloria del Señor, sino para la gloria nuestra. Y eso no es sano. Nosotros somos el resultado de la gracia divina. Somos el resultado de las misericordias de Dios cada día. Y lo que tenemos y lo que no tenemos es fruto también de la voluntad agradable y perfecta del Señor. Por lo tanto, podemos nosotros llegar y pedir al Señor lo que queramos, pero lo que toca revisar es, ¿y por qué pido esto? ¿O para qué pido esto? Hay peticiones muy básicas y sencillas, obviamente, de discernir. Si estás enfermo, oramos por ti. Claro, oramos porque haya un tratamiento médico y se restablezca la salud por medio de una hoja de ruta, lo que sea.
Pero ¿qué cuando tienes que tomar decisiones más complejas? Por ejemplo, decisiones de establecer una relación amorosa con una persona. Yo he escuchado, y ustedes también, que son personas que en este momento estamos en esta reflexión que dicen, no, es que yo tengo derecho a ser feliz. Y esto es una carta que nos vendió el mundo por medio de los medios de comunicación, la sociedad, en fin. Tengo el derecho de ser feliz. Eh, la respuesta es sí y al mismo tiempo es no. El cristiano bíblico sabe que los derechos son otorgados por la gracia de Dios y que la felicidad más grande que tenemos es estar en comunión con Él, salvarnos del infierno. Ya de por sí esto ya es tremendo, tremenda felicidad y tremendo gozo, el gozo de la salvación. Pero ¿qué si la persona quiere más? Y se hizo una idea que obteniendo tal vez la respuesta a una petición va a ser más feliz. Es lo que le pasó a Ana. Y la pregunta del Cana es, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pues la respuesta es no. Y la respuesta es no por varias razones, pero sobre todo hay una, que para el Cana y para Ana, el gozo era la respuesta de Dios. El tener la relación con Él es la respuesta de Dios para estar gozosos y alegres. Pero se concentraron en la prole, se concentraron en la prole, se concentraron en los hijos, por el ambiente, por la rivalidad, por la competitividad. Y Dios sí respondió con hijo, pero también dijo, ¿para qué va a ser ese hijo? Sabemos, los que conocemos la historia, que Ana quedó feliz, pero más feliz quedó nuestro Señor, porque sabía que ese hijo no era el de Ana y el Cana, era Samuel, el gran profeta de Dios, al servicio de su reino. Eso redirección, eso cambia. ¿Nuestras peticiones buscan esa gloria? ¿Nuestras peticiones buscan ser aprobadas por el Señor? Bueno, es de revisión para cada uno de nosotros, vuelvo y digo, pero solo el Señor conoce los corazones y la legitimidad de lo que nosotros pedimos. Esto porque Ana no comía, lloraba, porque no tenía hijos, pero ahí vamos otra vez. Se le concedió el deseo, pero ¿para qué? Hasta aquí la reflexión de esta tarde. Que el Señor nos bendiga, hermanos.